Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Alexis García, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Estudios Avanzados en modalidad. La materia correspondiente es Geometría Analítica con la relación al segundo proyecto de entrega. Es hacer un video con los temas mencionados sobre la plataforma. ¿Qué entendemos por geometría analítica? Bueno, como dice la materia, se trata de figuras o formas geométricas con un poco de álgebra. Para ello, los antecedentes de esta materia fueron los maestros griegos como Euclides y Apolonio de Perga, que trataban de estudiar las formas de fenómenos físicos que pasaban en el mundo. Más tarde, en el siglo XVII, continuando con esta investigación, los franceses René Descartes y Pierre de Fermat desarrollaron el plano cartesiano con ejes X y puntos llamados coordenadas. Ok, para dar inicio a esta introducción, conoceremos sus principales características y elementos, así como los conceptos como coordenadas cartesianas, sistemas de coordenadas unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, trigonometría analítica y sistemas paramétricas y polares, y los diferentes tipos de ecuaciones de la recta, acompañado con algunos ejemplos para comprender mejor su aplicación. Bueno, la geometría analítica tiene una gran importancia en la vida cotidiana y en la industria. Se utilizan los sistemas de GPS y mapas digitales. Es como cuando vamos nosotros en el transporte público, agarramos Uber o simplemente buscar alguna dirección, para eso nos sirve. La navegación aérea para determinar la posición y trayectoria en los aviones o los barcos. En el sector de la ingeniería para diseñar máquinas y edificios, ya sea también carreteras y puentes. Y también está presente lo que es en el sistema, en este caso computacional, en los videojuegos, la robótica y los programas de diseño asistidos por computadora. Gracias al uso de coordenadas y ecuaciones, la geometría analítica permite representar y analizar objetos, movimientos y espacios con precisión. Un sistema unidimensional es un espacio que tiene una sola dimensión, es decir, la longitud. En él, los puntos se ubican sobre una línea recta utilizando un único valor numérico para indicar su posición. Un ejemplo sería la recta numérica, donde los números positivos se encuentran a la derecha del cero y los negativos a la izquierda. Esto nos permite localizar puntos de una línea recta mediante una sola coordenada. Solo necesitamos un número para ubicar un punto. Otro ejemplo sería si decimos que x es igual a 8, significa que el punto está en la posición 8 de una recta. Igual que cuando buscamos una marca en una regla, no necesitamos más datos solo porque existe una dirección en la que podemos movernos hacia la derecha o hacia la izquierda. El sistema bidimensional se le conoce así porque se trabaja con dos dimensiones o dos datos para ubicar un punto. Estos datos son las coordenadas x y y. Las ejes X se le conocen como eje horizontal o eje de las abscisas, y por otro lado las ejes Y se le conoce como ejes verticales u ordenadas con un punto de origen, donde se cruzan los dos ejes. También existe cuatro sectores llamados cuadrantes. Estos cuadrantes tienen una función para ubicar puntos positivos y negativos positivos. Un ejemplo cotidiano del sistema bidimensional es un mapa. Para localizar un punto no basta con un solo dato. Necesitamos dos referencias, una horizontal y la otra vertical. De la misma forma, en el plano cartesiano usamos coordenadas x y y para ubicar un punto con precisión. Un ejemplo, si queremos estar en un punto en el centro comercial, se requiere ubicar una tienda. La posición es 3,4. Usaremos una fórmula Px, y. Partimos del origen, es decir, 0. Avanzamos 3 puntos al eje de las abscisas o a la derecha, llegamos al punto y luego subimos al eje de las ordenadas, dando como resultado P3,4. También lo podemos usar en las máquinas sistematizadas, donde una máquina se mueve al eje de las X y las ejes de las Y hace que suba o baje la máquina, dependiendo de la acción que se requiera en el trabajo. Para esta diapositiva, como ya se mencionó que es la parte bidimensional, ahora para entender un poco más claro a este tema que es tridimensional, se le suma una coordenada más a la parte del eje X y Y. Se representa las ejes Z, que consiste en la profundidad. Asimismo se intersectan en el punto de inicio que es cero. Con este sistema se puede describir objetos como planos, rectas en el espacio, esferas, cilindros, conos y superficies cuadráticas. Se elige un punto como origen de coordenada cero. Se dibujan tres ejes perpendiculares entre sí, es decir, X, Y y Z. Se adoptan sentidos positivos para los mismos y dichos ejes determinan tres planos coordenados: plano XY, plano XZ, plano y etcétera. En ingeniería y arquitectura para la planificación de estructuras,
Permiten diseñar y construir estructuras con precisión mediante coordenadas rectas y planos distancias. Eh, Calcular dimensiones, ubicación y formas antes de iniciar una construcción. Un ejemplo cotidiano sería cuando se diseña un puente o un edificio. Los ingenieros utilizan coordenadas para determinar la posición exacta de columnas, vigas o muros, asegurando que la estructura sea estable y segura. Cuando un arquitecto diseña un edificio, necesita saber exactamente dónde colocar la columna. Si una columna está en la posición P534, significa que se encuentra en las 5 metros de la derecha, es decir, hacia acá. Hacia el fondo, 4 metros. Y a la altura respecto al punto de referencia. Gracias a este sistema tridimensional se puede ubicar cada vez elementos más construcción con precisión. Para saber, en arquitectura, esta fórmula de la distancia entre dos puntos en el espacio tridimensional sirve para saber qué tan lejos están estas dos columnas dentro de un edificio. Primero, como podemos observar, se sustituyen los valores de la fórmula. Se resta sus posiciones de cada eje y luego elevamos al cuadrado. Sumamos y sacamos la raíz y así obtenemos la distancia entre ellas en el espacio. En este caso, la trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Sus principales razones son el seno, coseno y tangente, que nos permite calcular medidas sin necesidad de medir directamente. Por ejemplo, se puede usar para encontrar la altura de un edificio o la distancia de un objeto usando ángulos, ya que nos permite calcular medidas sin necesidad de medir directamente. Un ejemplo, estamos a 10 metros de un edificio y lo vemos con un ángulo de 45 grados. Podemos usar la tangente para descubrir que su altura también es de 10 metros. Bueno, las ecuaciones paramétricas nos sirven para representar el movimiento de un objeto usando el tiempo. En lugar de una sola ecuación usamos dos, una para las x y otra para las y, lo que nos permite ver cómo cambia la posición con el tiempo. El sistema de coordenadas polares sirven para ubicar puntos usando una distancia y un ángulo. Es muy útil en situaciones como radares o movimientos circulares, donde es más fácil trabajar con dirección y distancia en lugar de x y y. Un ejemplo de ecuaciones paramétricas en la vida cotidiana es cuando vemos el movimiento de un coche o una persona caminando. Por ejemplo, cuando una persona avanza en línea recta, su posición cambia con el tiempo. Primero está en un punto y luego en otro, y así sucesivamente. El tiempo es el parámetro que nos dice cómo va cambiando su ubicación. Un ejemplo de sistema de coordenadas probables es un reloj. En el centro del punto de inicio y las manecillas giran en forma de un ángulo. Para saber dónde está la punta de la manecilla usamos dos datos, la distancia del centro y el ángulo que forma. Otro ejemplo es un radar que detecta objetos indicando a qué distancia están y qué dirección se encuentran, como los submarinos. Bueno, el ejemplo que quiero dar, les quiero comentar sobre el plano cartesiano es que la CFX, lo que hacemos en esta máquina es moverlo, lo que son las apisas. Al momento nosotros de accionar aquí, baja y serían las ejes de la Z. Al calibrar esta máquina serían las ejes de la Y. Entonces es como funciona también el plano cartesiano de esta forma. En conclusión, la geometría analítica es una de las herramientas más importantes de las matemáticas porque nos ayuda a entender y describir el espacio de una forma mucho más precisa, aunque a veces puede parecer un tema complicado, en realidad está muy presente en nuestra vida diaria. Incluso cuando no nos damos cuenta, lo utilizamos cuando caminamos, cuando abrimos un mapa, cuando estamos en el celular, GPS, nos indica dónde nos encontramos. Cuando observamos un avión que se guía por coordenadas para llegar a su destino, o cuando un ingeniero diseña un puente o un edificio asegurándose de que cada punto sea exactamente donde debe de estar. Todo esto funciona gracias a las coordenadas, las ecuaciones y los sistemas que estudia la geometría analítica. También vimos cómo este tema se divide en diferentes partes, en sistema unidimensional, bidimensional y tridimensional, que nos permite ubicar puntos desde una simple línea hasta todo un espacio. Además, entendimos cómo la trigonometría nos ayuda a calcular medidas importantes como la altura y distancias, cómo las ecuaciones paramétricas nos permiten describir movimientos cambiantes con el tiempo y cómo el sistema de coordenadas polares facilita la ubicación de puntos usando distancias y dirección. En general, podemos decir que la geometría analítica no solo es la teoría, sino una herramienta que conecta las matemáticas con el mundo real. Nos permite modelar situaciones, resolver problemas y entender mejor el entorno que nos rodea.
Y como cierre, podemos decir que sin la geometría analítica, muchas de las tecnologías que usamos hoy no serían posibles. Desde un simple punto en un mapa hasta el diseño de estructuras complejas, todo se basa en la idea de ubicar, medir y representar el espacio de forma ordenada. Por eso, aprenderlo no solo es importante para las matemáticas, sino también para comprender cómo funciona el mundo en el que vivimos. Gracias.